Hay mujeres que se enamoraron del hombre equivocado. Y no terminaron solas, terminaron perseguidas, incluso después de que ellos murieron. No es ficción. Son historias reales, de esposas de narcotraficantes, que lo perdieron todo. Y aún así, algo siguió con ellas. Porque en ese mundo, el problema no es entrar. Es que cuando intentas salir, algo ya decidió que no te vas a ir nunca. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La casa donde siempre regresaba. En 2018, en las afueras de Tijuana, Renata Ibarra pensó que estaba tomando el control de su vida. Tenía 29 años. Trabajaba en una clínica privada. Y por primera vez, sentía que podía aspirar a algo más grande. No estaba buscando problemas. Pero los problemas la encontraron a ella. Lo conoció en una cena organizada por una amiga. Un lugar discreto. Gente selecta. Todo aparentemente normal. Hasta que él entró. No levantó la voz. No hizo ningún esfuerzo por llamar la atención. Y aún así, todos lo miraron. Se llamaba Adrián. Y aunque nadie lo dijo directamente, Renata lo entendió en menos de 10 minutos. Ese hombre no era alguien común. No preguntó a qué se dedicaba. No lo necesitaba. Había algo en su forma de observar, como si siempre estuviera calculando, midiendo, evaluando. Aún así, él fue amable con ella. Demasiado amable. Y eso fue lo que la hizo quedarse. Las primeras semanas fueron perfectas. Demasiado perfectas. Cenas en lugares donde nunca había estado. Regalos que llegaban sin motivo. Viajes improvisados. Renata empezó a vivir una vida que no parecía suya. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Adrián nunca hablaba de su trabajo. Nunca mencionaba a su familia. Y nunca, absolutamente nunca, respondía llamadas frente a ella. Siempre se apartaba. Siempre en voz baja. Siempre, serio. Una noche, Renata le preguntó directamente: ¿a qué te dedicas? Adrián no respondió de inmediato. La miró fijo. Demasiado tiempo. Y luego dijo algo que, en ese momento, no pareció importante. A cosas que es mejor no entender. Renata no insistió. Pero algo cambió desde ahí. Meses después, se mudó con él. La casa estaba lejos de todo. Grande. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Al principio, le gustó. Hasta que empezó a notar los horarios. Adrián se iba sin avisar. A veces de madrugada. A veces, sin decir a dónde. Y volvía, diferente. No cansado. No preocupado. Diferente. Como si trajera algo pegado. La primera vez que lo escuchó, fue a las 3 de la madrugada. Renata se despertó sin saber por qué. La casa estaba completamente en silencio. Pero no del todo. Había algo. Un sonido bajo. Como un murmullo. Venía del pasillo. Se levantó. Caminó despacio. Y entonces lo vio. Adrián, de pie, frente a la pared. No estaba hablando por teléfono. No había nadie más. Pero él susurraba. Como si estuviera respondiendo a alguien. Renata sintió un frío inmediato en el cuerpo. ¿Con quién hablas?, preguntó. Adrián se quedó inmóvil. En silencio. Y lentamente, giró la cabeza. La miró. Pero había algo extraño en su expresión. Algo que Renata no supo explicar.
vete a dormir, dijo. Nada más. Después de esa noche, todo empezó a cambiar. No de golpe. Sutilmente. Primero, fueron los ruidos. Pasos, cuando ella estaba sola. Puertas que parecían cerrarse, sin que nadie las tocara. Pensó que era el estrés. Pensó que era su mente. Hasta que encontró algo que no podía ignorar. Una tarde, al regresar a casa, vio barro en el suelo del pasillo. Huellas. Entraban desde la puerta principal y terminaban justo frente a la habitación. Pero ese día, había estado sola. Y no había llovido. Esa noche, no pudo dormir. Sentía que alguien caminaba. No constantemente, pero sí lo suficiente como para no ignorarlo. A las 3:17 de la madrugada, se escuchó algo diferente. Un golpe seco. Como si alguien hubiera tocado desde dentro de la casa. Renata abrió los ojos. Y no se movió. Porque sabía que no estaba sola. A la mañana siguiente, Adrián no estaba. Y no volvió en 3 días. Cuando regresó, traía la misma ropa. Manchada. Y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Renata quiso irse. Lo pensó. Lo intentó. Pero cuando mencionó la idea, Adrián reaccionó por primera vez. No gritó. No la amenazó. Solo dijo: no sabes lo que estás pidiendo. Y eso fue peor. Días después, ocurrió el evento que cambió todo. Era de noche. Renata estaba en la sala. La televisión encendida, sin sonido. Cuando escuchó la puerta abrirse, pensó que era Adrián. Pero algo no encajaba. No hubo pasos. No hubo movimiento. Solo la puerta. Lentamente. Como si alguien la empujara desde afuera. Renata se levantó. Caminó hacia el pasillo. Y entonces, lo vio. Una figura. De pie. Inmóvil. En la oscuridad. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Renata no gritó. No pudo. Porque en ese momento, la figura dio un paso hacia adelante. Y otro. Y otro. Hasta quedar justo frente a ella. Y entonces, desapareció. Esa misma noche, Adrián regresó. Y antes de que Renata dijera algo, él habló primero. Ya te vio. Renata sintió como el cuerpo se le paralizaba. ¿Quién? Adrián no respondió. Solo la miró, con algo que no era miedo. Era resignación. 2 semanas después, Adrián murió. Oficialmente, fue un ajuste de cuentas. Lo encontraron lejos de la ciudad. Pero Renata nunca vio el cuerpo. Nunca hubo despedida. Nunca hubo cierre. Solo silencio. Renata dejó la casa. Se mudó a otro estado. Cambió de número. Intentó empezar de nuevo. Y durante unos días, funcionó. Hasta que empezaron los sueños. Siempre el mismo. La casa. El pasillo. Y alguien, esperando. La primera señal ocurrió una noche. Se despertó exactamente a las 3:17 de la madrugada. Sin alarma. Sin ruido. Pero con la sensación de que alguien la estaba mirando. Giró la cabeza. Y lo vio. De pie, en la esquina de la habitación. Inmóvil. Observándola. Renata encendió la luz. No había nada. Pero en el suelo, había huellas.
barro. Otra vez. A partir de ahí, todo se repitió. Los pasos. Las puertas. La presencia. Pero ahora, ya no estaba en la casa. Estaba con ella. Semanas después, Renata desapareció. No hubo señales de violencia. No hubo testigos. Nada. Solo una cosa. El departamento estaba vacío. Excepto por algo. En el espejo del baño había marcas. Como si alguien hubiera intentado escribir. Pero no con los dedos. Con algo más. Algo irregular. Y lo único que se alcanzaba a leer era: ya sabe dónde estás. Porque hay algo que nadie te dice cuando te metes en ese mundo. No todo lo que traen está vivo. Y a veces, no importa a dónde vayas, eso siempre encuentra la forma de regresar. El depa que nunca volvió a estar vacío. En 2020, en Monterrey, Camila Zárate tomó una decisión que cambiaría su vida, sin saberlo. Tenía 27 años. Trabajaba en una agencia de marketing. Y su vida era completamente normal. Hasta la noche en que lo conoció. Fue en un bar exclusivo, de esos donde todo parece perfecto, pero nadie hace demasiadas preguntas. Él se llamaba Matías. Elegante. Seguro. Con una forma de hablar que hacía que todo sonara simple. Camila sintió algo inmediato. No miedo. No duda. Confianza. Y eso fue el error. Las primeras semanas fueron intensas. Demasiado. Matías aparecía sin avisar. La llevaba a lugares privados. Pagaba todo. Nunca hablaba de dinero, pero el dinero siempre estaba. Camila no preguntaba. No quería romper lo que sentía. Pero había algo extraño. Algo que no encajaba. Matías nunca dejaba que ella fuera a su casa. Nunca. Siempre hoteles. Siempre lugares temporales. Siempre controlado. Una noche, Camila insistió. Quiero conocer dónde vives. Matías sonrió. Pero esta vez, no respondió igual. No es buena idea. Camila lo tomó como un juego. Insistió. Y después de unos segundos, él aceptó. Pero antes de salir, dijo algo que en ese momento pasó desapercibido. Cuando entres, no toques nada. El departamento estaba en una zona alta de la ciudad. Moderno. Amplio. Pero vacío. Demasiado vacío. No había fotos. No había recuerdos. No había nada que indicara que alguien vivía ahí. Solo muebles perfectamente acomodados. Y silencio. Un silencio incómodo. Camila intentó ignorarlo. Se sentaron. Hablaron. Pero la sensación no se iba. Era como si alguien más estuviera ahí. Observando. A las 3:30 de la madrugada. Camila se despertó. No sabía por qué. Pero algo no estaba bien. El cuarto estaba oscuro. Silencioso. Y Matías no estaba. Se levantó. Caminó hacia el pasillo. Y entonces lo escuchó. Un sonido. Como si alguien estuviera respirando. Lento. Pesado. Viniendo del baño. Camila sintió como el cuerpo se le tensaba. Matías susurró. No hubo respuesta. Solo la respiración. Se acercó. Paso a paso. El corazón acelerado. Y cuando llegó a la puerta, notó algo. La luz estaba encendida. Pero la puerta
estaba entreabierta. Empujó lentamente. Y lo que vio no tenía sentido. El baño estaba vacío. Pero el espejo estaba empañado. Completamente. Como si alguien hubiera estado respirando justo frente a él. Camila retrocedió. Y en ese momento, la respiración se detuvo. De golpe. Matías apareció segundos después. Como si nada. ¿Qué haces?, preguntó. Camila no supo qué decir. Solo señaló el baño. Había alguien. Matías miró hacia adentro. Y luego, la miró a ella. Pero esta vez, sin expresión. Aquí no entra nadie. Esa noche, Camila no durmió. Y cuando amaneció, se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Durante días, evitó el tema. Se convenció de que había sido su mente. El cansancio. La sugestión. Hasta que comenzaron los mensajes. No de Matías. De otro número. Mensajes vacíos. Sin texto. Solo, enviados a las 3:30 de la madrugada. Todos los días. Sin excepción. Camila bloqueó el número. Pero los mensajes no pararon. Cambiaban de contacto. De formato. Pero siempre llegaban. A la misma hora. Una semana después. Matías desapareció. Oficialmente, nadie sabía nada. No había registro. No había denuncia. Nada. Como si nunca hubiera existido. Camila intentó seguir con su vida. Pero algo no la dejaba. Esa sensación. Esa presencia. Decidió volver al departamento. Solo una vez. Para comprobar que todo había sido su mente. El lugar estaba abierto. Como si alguien la estuviera esperando. Entró. Todo igual. Silencio total. Pero había algo distinto. El aire. Pesado. Denso. Como si el lugar estuviera lleno. Caminó hacia el baño. El mismo. La misma puerta. Y al abrirla, el espejo ya no estaba empañado. Estaba limpio. Pero tenía algo. Escrito. Desde adentro. Como si alguien hubiera estado detrás del vidrio. Las palabras eran claras. Tú también te quedaste. Camila sintió un golpe en el pecho. Retrocedió. Y entonces, lo escuchó. La respiración. Otra vez. Pero esta vez, no venía del baño. Venía, detrás de ella. Giró. Y lo vio. No era Matías. No completamente. Su forma, estaba ahí. Pero su rostro, no. Era como si algo, estuviera usando su cuerpo. Mirándola. Reconociéndola. Camila corrió. Salió del departamento. No volvió nunca. 2 semanas después, desapareció. Sin rastro. Sin explicación. Pero la historia no termina ahí. Porque meses después, una nueva persona alquiló ese departamento. Y la primera noche, a las 3:30 de la madrugada, recibió un mensaje. De un número desconocido. Sin texto. Y cuando fue al baño, el espejo estaba empañado. Y alguien había escrito desde adentro. Ya no estás solo. Porque hay lugares que no se quedan vacíos. Solo esperan a la siguiente persona que entre. Y si alguna vez sientes que alguien respira cuando estás solo, tal vez no eres el único ahí. El reflejo que dejó de obedecer. En 2021, en Guadalajara,
Nailea Cervantes tomó una decisión que todos a su alrededor le suplicaron que no tomara: casarse con él. No porque no lo amara, sino porque todos sabían quién era. Se llamaba Esteban Ríos. No aparecía en redes. No salía en fotos. Pero su nombre bastaba para que la gente bajara la voz. Nailea lo conoció por casualidad en una reunión donde ella no debía estar. Él no intentó impresionarla. No prometió nada. Y eso fue exactamente lo que la atrapó. Porque con él todo era claro. Directo. Sin mentiras. Mi vida no es tranquila, le dijo desde el principio. Nailea respondió sin pensarlo. La mía tampoco. Y así empezó. Durante meses, todo fue sorprendentemente normal. Demasiado normal. Esteban era atento. Protector. Presente. Nailea empezó a creer que todos estaban equivocados. Que él no era como decían. Hasta que la realidad se filtró. Primero, fueron los detalles. Autos que pasaban lento frente a la casa. Llamadas que se cortaban cuando ella respondía. Personas que observaban demasiado tiempo. Después, vinieron las noches. Esteban ya no dormía igual. Se levantaba. Caminaba. Revisaba puertas varias veces. Y siempre a la misma hora. 3:20 de la madrugada. Una noche. Nailea decidió seguirlo. Lo vio bajar al primer piso. Entrar al estudio. Y cerrar la puerta. Esperó unos segundos y se acercó. Desde afuera, escuchó algo. No era una llamada. No era música. Era otra cosa. Un sonido bajo. Como si alguien estuviera respirando dentro del cuarto. Pero Esteban estaba solo. Nailea abrió la puerta. Y lo que vio no encajaba. Esteban estaba de pie frente al espejo. Pero no se estaba mirando. Estaba hablando. No es momento, decía en voz baja. Nailea sintió un escalofrío inmediato. ¿Con quién hablas?, preguntó. Esteban no respondió. Ni siquiera se giró. Solo dejó de hablar. Y lentamente levantó la cabeza, mirando el reflejo. No a ella. Al reflejo. Esa fue la primera vez que Nailea sintió miedo de verdad. Días después, ocurrió el ataque. Fue rápido. Violento. Confuso. Nailea recuerda los sonidos, más que las imágenes. Golpes. Gritos. Puertas rompiéndose. Y luego, silencio. Esteban murió esa noche. El funeral fue cerrado. Rápido. Sin explicaciones. Nailea no lloró. No podía. Porque desde ese mismo día, algo empezó a sentirse mal. Muy mal. La primera señal fue el espejo. Nailea estaba en el baño, lavándose las manos, cuando notó algo extraño. Su reflejo tardó un segundo más en moverse. Muy poco. Casi imperceptible. Pero suficiente. Se quedó mirando. Repitió el movimiento. Y otra vez, el retraso. Pensó que era el cansancio. El shock. Pero al día siguiente, volvió a pasar. Y al siguiente, también. Hasta que dejó de ser sutil. Una noche. Nailea se miró fijamente. Y decidió comprobarlo. Levantó la mano. Y su reflejo no lo hizo. Se quedó inmóvil. Mirándola. Como si no la reconociera. Nailea retrocedió. El corazón acelerado.
Y en ese momento, el reflejo sonrió. Pero ella, no. Esa noche, no durmió. A partir de ahí, todo empeoró. Los espejos ya no eran seguros. Evitar mirarlos se volvió una necesidad. Porque cada vez que lo hacía, algo cambiaba. Pequeños gestos. Miradas que no coincidían. Y una sensación constante de que había algo del otro lado. Luego, comenzaron las voces. No externas. Internas. Susurros que no eran suyos. Diciendo cosas que ella no pensaba. Recordándole cosas que nunca vivió. Y finalmente, la noche que lo confirmó todo. Nailea despertó sin poder moverse. Parálisis total. Oscuridad completa. Pero no estaba sola. Lo supo al instante. Porque había alguien a su lado. Acostado. Respirando. Lento. Pesado. Cerca. Intentó gritar. No pudo. Intentó moverse. Nada. Y entonces, lo escuchó. Una voz. Familiar. Demasiado familiar. Ya no puede salir. Nailea reunió toda la fuerza y giró la cabeza. Y lo vio. Era Esteban. Pero no como lo recordaba. Su rostro estaba deformado. Dañado. Como si algo lo hubiera reconstruido mal. Pero sus ojos la reconocían. Y estaba sonriendo. Nailea cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no estaba en la cama. Estaba frente al espejo. De pie. Sin recordar cómo llegó ahí. Y su reflejo ya no era ella. Era él. Esa misma semana, Nailea desapareció. El lugar donde vivía quedó vacío. Pero no por mucho tiempo. Meses después, una nueva persona se mudó. Todo parecía normal. Hasta la primera noche. Se levantó al baño. Encendió la luz. Y se miró en el espejo. Y por un segundo, juró ver a alguien más. Detrás de él. Giró. No había nadie. Volvió a mirar. Y esta vez, el reflejo no coincidía. Porque a veces, no es que algo te siga. Es que algo aprende a quedarse en tu lugar. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es dónde estás tú, sino, quién está mirando cuando te ves al espejo. 3 historias distintas, pero el mismo final. Amor que parecía una oportunidad y terminó siendo una condena. Porque en ese mundo, no solo te enamoras de la persona, te llevas todo lo que la rodea. Y cuando intentas salir, ya es demasiado tarde. Porque hay cosas que no se quedan en el pasado. Te siguen hasta que aprenden a quedarse contigo. Antes de salir de este video, detente. No sigas viendo otro contenido. Mira a tu alrededor, en silencio. Porque después de escuchar esto, hay algo que muchas personas empiezan a notar. Ruidos. Presencias. Sensaciones que no estaban antes. Si sientes algo, aunque sea mínimo, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que ya esté empezando contigo.